Muy buenas y bienvenidos a Viajeros del Tiempo y el Multiverso. Durante siglos miles de ojos lo buscaron, algunos con espada, otros con fe, algunos lo llamaron cáliz, otros conocimiento. Pero el Santo Grial nunca fue solo un objeto, fue una prueba, una llamada, una herida y una promesa. Y esta es su historia. Hoy, en Viajeros del Tiempo y el Multiverso, el Santo Grial y los Templarios. ¡Comenzamos! Pero, ¿y quiénes fueron los templarios? Pues los llamaban los pobres caballeros de Cristo. Pero en apenas unas décadas se convirtieron en una de las órdenes más poderosas y temidas de la cristiandad. Su historia comienza en el año 1119, cuando Hugo de Payns, un noble francés, fundó una pequeña milicia con un solo objetivo: proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa tras la Primera Cruzada. 9 caballeros hicieron un voto de pobreza, castidad y obediencia y se instalaron en lo que se creía que eran las ruinas del Templo de Salomón, en Jerusalén. De ahí tomaron su nombre, los Caballeros del Templo de Jerusalén, el Temple. Pero en esa pequeña hermandad fue creciendo, ganó prestigio, tierras, influencia y secretos. En poco tiempo se convirtieron en la primera organización militar multinacional de Europa, con castillos, fortalezas y rutas logísticas que conectaban Jerusalén con Inglaterra, Francia, España, Italia o Portugal. No solo eran guerreros, fueron banqueros, constructores, diplomáticos y guardianes de conocimientos. Su red de encomiendas permitió que los nobles europeos pudieran dejar sus riquezas en una sede templaria y retirarlas en otra, sin ningún riesgo. Fue, en cierto modo, el nacimiento del sistema bancario moderno. Su símbolo, la cruz patada roja sobre el fondo blanco, representaba el sacrificio, la fe y también el juramento de entregar su vida por una causa mayor. Se decía que los templarios no temían a la muerte porque ya habían muerto al mundo. La regla del temple, inspirada por San Bernardo de Claraval, no era solo un código de conducta, era una forma de vida. Vestían con sencillez, dormían vestidos por si eran atacados de noche y comían en silencio, cultivando una espiritualidad casi monástica dentro de una vida de combate. Pero con el tiempo empezaron los rumores: demasiado poder y demasiadas riquezas y demasiadas cosas que no se entendían. Algunos decían que habían descubierto reliquias sagradas en Jerusalén, otros que habían sellado pactos secretos. Se les acusó de prácticas heréticas y de adorar a una figura llamada Baphomet, de escupir sobre la cruz y de reunirse en rituales secretos a medianoche. Lo que está claro es que, para bien o para mal, dejaron una huella indeleble en la historia, y su vínculo con ciertos objetos sagrados, como el Santo Grial, no hizo más que avivar la llama del mito, porque los templarios no solo luchaban por Tierra Santa, luchaban por algo más, algo que ni las espadas ni las coronas podían otorgar. Oficialmente luchaban por Dios, por proteger a los peregrinos cristianos en su camino hacia Jerusalén, por defender los santos lugares y por mantener viva la llama de la fe cristiana frente a los infieles. Pero en el fondo era mucho más que eso. Su lucha era espiritual. Cada combate era una forma de purificación, cada enemigo derrotado un paso más hacia la rendición, cada herida una cicatriz sagrada, y muchos de ellos creían que morir en combate era morir en gracia, y que el campo de batalla era un atajo al reino de los cielos. Pero también hay otra lectura, una más velada, más secreta. Hay quien afirma que en el fondo los templarios luchaban por custodiar un conocimiento antiguo, un saber que encontraron en las profundidades de Jerusalén, un legado que no tenía que ver con espadas ni con cruces, sino con el despertar del alma. Y si eso es cierto, entonces su guerra no fue solo por una fe, sino por un secreto, uno que aún hoy, siglos después, sigue latiendo entre ruinas, códices ocultos y leyendas susurradas al oído.
Decir Santo Grial es invocar una de las palabras más cargadas de misterio de toda la historia. Un cáliz, una reliquia, un código, una línea de sangre tal vez. La tradición cristiana afirma que el Santo Grial fue el cáliz que Jesús utilizó en la última cena y que más tarde José de Arimatea usó para recoger su sangre cuando fue crucificado. Un objeto sagrado, intocable, perdido o tal vez oculto, pero pronto la historia se convirtió en leyenda. Fue en la Edad Media cuando surgieron los primeros relatos que dieron forma al mito del Grial. El poeta Chrétien de Troyes en el siglo XII escribe Perceval o el cuento del Grial, donde por primera vez aparece este objeto como un recipiente sagrado. Pero es Wolfram quien en su versión de Parzival quien lo transforma. El Grial ya no es un cáliz, sino una piedra celestial que otorga iluminación y sabiduría. El Grial se vuelve símbolo, no es lo que contiene, sino lo que revela. Y ahí, entre las líneas, aparecen los templarios. Wolfram los menciona como guardianes del Grial en su historia. Los llama templis. ¿Casualidad? Un guiño en clave a una verdad oculta, tal vez. Durante siglos se ha especulado que los caballeros templarios descubrieron algo bajo el templo de Salomón, algo que transformó su misión y los convirtió en custodios de un secreto demasiado poderoso para la Iglesia o los reyes. Ese algo podría haber sido el verdadero cáliz de Cristo, textos gnósticos que contradecían la doctrina oficial, la tumba de María Magdalena o incluso la prueba de una descendencia sagrada. Porque hay otra teoría, más polémica, más subversiva, que dice que el Grial no era un objeto, sino una persona, que el vientre de María Magdalena fue el verdadero receptáculo sagrado y que el Grial es la sangre, la línea viva, y que los templarios lo sabían. Esta versión fue popularizada siglos después por novelas como El Código da Vinci, pero hunde sus raíces en textos más antiguos, en tradiciones orales y en símbolos que se repiten en la arquitectura templaria y el arte medieval. ¿Y si el Grial no es un cáliz, ni una piedra, ni una persona? ¿Qué otra cosa podría ser? Pues una metáfora, una iniciación, una búsqueda interior. El Grial como el conocimiento perdido, como la verdad que solo se revela a quien se ha transformado por dentro. Porque al final todos los mitos tienen dos caminos, el histórico y el simbólico. Y en ambos, los templarios siempre aparecen como guardianes del umbral, como si ellos hubieran tocado algo que el resto del mundo aún no estaba preparado para ver. Puede que el Santo Grial esté perdido, o puede que nunca se haya ido muy lejos, porque España es uno de los países con más candidatos reales a custodiarlo. En la Catedral de Valencia se conserva un objeto al que el propio Vaticano ha otorgado una credibilidad inusual. Es un cáliz de ágata pulida, del siglo I, al que se le atribuye haber sido el auténtico vaso de la Última Cena. Ha pasado por reyes visigodos, por monasterios del Pirineo y por las manos de San Lorenzo, hasta acabar en Valencia. ¿Es el Grial? Pues mirad, no lo sabemos, pero lo tratan como si lo fuera. Los templarios llegaron a la península ibérica poco después de su fundación y dejaron una marca en múltiples puntos del territorio. En muchos de estos lugares el Grial aparece como una presencia sutil. Hay símbolos grabados, estructuras orientadas hacia estrellas concretas y elementos numéricos. Se consideran pistas para algunos que revelan una ruta secreta de custodia. Algunos de los enclaves son el Castillo de Ponferrada, en Monzón hay otro, en Peñíscola y en Tomar, en Portugal. Pero también aquí en Asturias y el norte de España tienen algo especial. Hay leyendas que sitúan refugios templarios en cuevas, montañas y acantilados, lugares de difícil acceso y cargados de magnetismo. Todos los templarios no elegían cualquier sitio, elegían lugares donde la tierra respiraba distinto, donde el silencio hablaba. Y en muchos de estos enclaves se han hallado símbolos geométricos, cruces e inscripciones esotéricas, como si algo hubiera sido escondido, como si el secreto del Grial hubiera viajado por esas tierras buscando un guardián digno. Algunos investigadores sostienen que el Camino de Santiago podría ser, además de una ruta de peregrinos, una vía simbólica de conocimiento, un camino solar marcado por constelaciones donde cada etapa representa una transformación interior.
¿Y si el Grial no estuviera al final del camino, sino en el proceso mismo de recorrerlo? España no guarda el Grial solo en sus vitrinas, lo guarda en sus piedras, en sus iglesias, en sus rutas olvidadas y quizás en el corazón de quien sabe mirar más allá de lo visible. Verás, mi querido viajero, todo imperio que crece demasiado molesta. Y los templarios crecieron más de lo que el poder terrenal estaba dispuesto a tolerar. A comienzos del siglo XIV, los caballeros del Temple eran ricos, influyentes, respetados y temidos. Tenían tierras, fortalezas, una red bancaria y aliados en todos los reinos de Europa. Pero su lealtad era únicamente al Papa. Y eso, para algunos reyes, era inaceptable. El detonante fue un nombre, Felipe IV de Francia, el Hermoso, un rey ambicioso, endeudado hasta el cuello con los templarios y sin escrúpulos. El viernes 13 de octubre de 1307, una fecha que quedaría marcada en la historia como un símbolo de infortunio, Felipe ordenó la detención masiva de todos los templarios en Francia. El golpe fue coordinado, sorprendente y cruel. Se les acusó de herejía, de escupir sobre la cruz en sus rituales secretos, de adorar a una figura demoníaca, de prácticas sexuales contrarias a la moral cristiana. Pero esas acusaciones eran, en su mayoría, falsas o sin fundamento. Obtuvieron confesiones bajo tortura, quemaron documentos y cerraron encomiendas confiscando también riquezas. El Papa Clemente V, presionado y manipulado por el rey francés, acabó cediendo. En 1312 disolvió oficialmente la orden y en 1314 su gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado vivo frente a la Catedral de Notre-Dame, en París. Sus últimas palabras, según la leyenda, fueron una maldición contra el rey y el Papa, a quienes convocó ante Dios en menos de un año. Ambos murieron poco después. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con el tesoro templario? ¿Con sus documentos? ¿Con el Grial? Pues nadie lo sabe. Las riquezas desaparecieron. Algunos templarios se escaparon, otros se ocultaron y muchos creen que el conocimiento más sagrado fue puesto a salvo antes de la caída. Hay una hipótesis que dice que los templarios huyeron a Escocia, donde sembraron la semilla de la masonería, que escondieron el Grial en España, en rutas selladas con símbolos que solo un iniciado podría leer, que su verdadera misión aún no ha terminado, porque el Temple puede haber caído en los libros de historia, pero su sombra sigue viva en los mitos, en los símbolos, en las piedras, y tal vez en aquellos que, sin saberlo, siguen su camino. Los templarios desaparecieron oficialmente en el siglo XIV, pero si algo aprendimos de ellos es que lo verdaderamente valioso nunca muere, solo cambia de forma. Desde su caída han surgido cientos de leyendas, teorías y enigmas que apuntan a un mismo hilo subterráneo. Los templarios no fueron derrotados, se ocultaron y su legado sigue latiendo. Una de las teorías más extendidas afirma que los templarios que sobrevivieron a la persecución se fueron a Escocia, donde ayudaron en la construcción de la capilla Rosslyn, una joya arquitectónica cargada de simbología mística. Muchos ven en Rosslyn y en otros templos europeos una continuidad simbólica del temple, geometría sagrada, cruces templarias y columnas que narran misterios iniciáticos. De ahí habría nacido, según esta corriente, la masonería moderna, heredera de sus rituales, símbolos y secretos. Ya no se busca solo un cáliz, hoy se busca un sentido. El Santo Grial se ha transformado en un arquetipo, el conocimiento perdido, la sabiduría prohibida, la conexión divina que solo se alcanza a través de la transformación interior. ¿Y si el Grial no fuera un objeto, sino una llave, una frecuencia, un estado del alma? Muchos creen que el Grial representa la unión entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino, una forma de mirar el mundo que solo se revela a quienes están preparados. Lo que está claro es que la historia de los templarios no terminó en una hoguera, solo cambió de forma y quizás hoy, en un mundo de ruido y prisa, esté esperando a que nosotros la recordemos.
El Santo Grial, los caballeros, templarios, la herejía, el fuego, el silencio, todo podría parecer historia lejana, pero hay algo en esta leyenda que nunca se apaga. Tal vez el Grial no sea un objeto, tal vez sea una herida abierta, un deseo profundo, y tal vez no se encuentre en una catedral ni en una cueva, sino en nosotros, en ese lugar invisible donde anhelamos comprender quiénes somos, de dónde venimos y qué estamos buscando realmente. Porque el Grial, como toda búsqueda sagrada, no se entrega a cualquiera, solo se revela a quien ha recorrido el desierto, a quien se ha caído, ha dudado, ha perdido la fe, pero aún así ha seguido caminando. Quizá no estés escuchando este episodio por casualidad. Tal vez tú también estés en busca de algo. Tal vez la historia de los templarios sea tu historia también. Porque los mitos no existen para entretenernos, existen para despertarnos. Así que muchísimas gracias, viajero, por acompañarme en este viaje del tiempo y el multiverso. Comenzamos a preparar la nave para el siguiente viaje. Pero, ¿tú qué crees que es el Santo Grial? Te leo en comentarios.